La alarma de emergencia sonó por el centro de mando del mundo natal de los Qatari. Los 6 brazos de la embajadora Sepay temblaron al ver cómo la pantalla holográfica mostraba otro punto rojo que desaparecía del mapa estelar. Eso era Qatprime, hogar de 3.000 millones de almas. Ahora no era más que espacio vacío y escombros flotantes. ¿Cuántos son?, preguntó su ayudante, con la voz apenas por encima de un susurro. 7 mundos en 3 meses, respondió Seppi, con la garganta apretada por el dolor. ¿7 mundos? 7 civilizaciones enteras desaparecidas. Lo que llamaban los devoradores había surgido del oscuro espacio entre galaxias como una plaga de langostas metálicas. Sus naves eran enormes estructuras cristalinas que se alimentaban de todo lo que tocaban. Planetas, lunas, asteroides e incluso estrellas comenzaron a atenuarse cuando los devoradores se acercaron. Consumían materia y energía, convirtiéndola en más naves, más armas, más bocas hambrientas. Los cátaros habían intentado luchar. Sus escudos de energía eran los mejores de la galaxia. Sus cañones de plasma podían perforar cinturones de asteroides, pero nada funcionaba. Las naves devoradoras se adaptaban a cada arma. Absorbían cada ataque. Peor aún, aprendieron. Cada batalla los fortalecía, mientras que la Caterie se debilitaba. La embajadora llamó a su oficial de comunicaciones desde el otro lado de la sala. El Consejo de la Hegemonía ha respondido a nuestra solicitud. Seppi sintió una chispa de esperanza. La hegemonía controlaba la mitad de la galaxia conocida. Sus flotas se contaban por decenas de miles. Seguramente ayudarían. Hazlo pasar, dijo. El holograma. Un destello cobró vida, mostrando el rostro orgulloso del canciller Bexar, cuyas escamas brillaban bajo la luz artificial. Embajador Seay, comenzó con ese tono frío y formal que ella había llegado a odiar. El Consejo de la Hegemonía ha revisado su solicitud de asistencia militar. Seppi se inclinó hacia adelante. Lamentamos informarle que no podemos prescindir de recursos para su situación. Nuestros cálculos indican que la amenaza devoradora se extinguirá en 2 rotaciones galácticas. El coste de la intervención supera los beneficios. La transmisión terminó. Sepay contempló el espacio vacío donde había estado la imagen del canciller. 2 rotaciones galácticas significaban 4 años estándar. Para entonces, todos los mundos cátaros no serían más que polvo cósmico. ¿Y la Federación de Comercio?, preguntó su ayudante con desesperación. La respuesta de la Federación llegó 1 hora después. Las proyecciones económicas indican un impacto mínimo en las rutas comerciales. Pérdidas aceptables dentro de los parámetros normales. La Unión Estelar dijo que sus flotas estaban ocupadas en otros lugares. La Confederación de Cristal afirmó que no tenían naves disponibles. Una a una, todas las grandes potencias de la galaxia encontraron razones para hacer la vista gorda. Mientras una especie entera se enfrentaba a la extinción, 3 días después, Seppi se encontraba sola en la cámara de comunicaciones, preparándose para enviar lo que podría ser el último mensaje de su pueblo. Había intentado los canales oficiales y había sido ignorada. Ahora lanzaría su súplica al vacío mismo, transmitiendo en todas las frecuencias a todos los rincones del espacio conocido. Soy la embajadora Sei de la Confederación Cátara, comenzó con voz firme a pesar del miedo en su corazón. Nos estamos muriendo. Las entidades que llamamos devoradores han consumido 7 de nuestros 12 mundos. Nuestras defensas han fallado. Nuestros aliados nos han abandonado. Hizo una pausa, observando por la ventana cómo las naves de refugiados huían, repletas de civiles que intentaban llegar a los mundos exteriores. Niños que nunca volverían a ver sus hogares. Ancianos que dejaban atrás las tumbas de sus antepasados. Tenemos 47 días antes de que lleguen a los mundos que nos quedan. Lo hemos intentado todo. Nuestra ciencia, nuestras armas, nuestra diplomacia, todo nos ha fallado. Si alguien puede escuchar este mensaje, si alguien en esta vasta galaxia aún cree que vale la pena luchar por algunas cosas, por favor,
ayúdenos. No, pedimos mucho. Solo pedimos vivir. La transmisión se emitió en todas las frecuencias conocidas, transportada por relés cuánticos a través de miles de años luz. 47 civilizaciones recibieron el mensaje con claridad. 47 civilizaciones leyeron los datos sobre los devoradores. 47 civilizaciones tomaron su decisión. 46 dijeron que no. En un pequeño planeta azul en el extremo más alejado de la galaxia, la estación de monitoreo del espacio profundo Omega captó la señal a las 0347 hora local. El técnico Rodríguez estaba medio dormido cuando la computadora marcó la transmisión como urgente. Se frotó los ojos y leyó el mensaje 2 veces antes de presionar el botón de alerta. En 1 hora, el mensaje llegó al Comando de Defensa de la Tierra. En 6 horas, estaba en el escritorio de la almirante de flota Sarah Chen. Lo leyó 3 veces y luego convocó una sesión de emergencia del Consejo de Defensa Global. La situación es simple. La almirante Chen informó a los líderes reunidos. Una especie entera está a punto de ser exterminada. Han pedido ayuda. Todos los demás han dicho que no. ¿Qué sabemos de estos representantes europeos de Cáter? Comerciantes y artistas pacíficos. Nunca han estado en guerra en su historia registrada. Construyen hermosas ciudades y escriben poesía sobre sus jardines. Y estos devoradores me recuerdan la tecnología adaptativa. Nunca han sido derrotados. Todas las especies que los han encontrado han huido o han sido consumidas. La sala permaneció en silencio durante un largo momento. Finalmente, el delegado de la Unión Africana habló. ¿Qué posibilidades tenemos? El almirante Chen sonrió, y su expresión no fue agradable. Desconocido. Nadie como nosotros lo ha intentado jamás. Nadie como nosotros. La Tierra está clasificada como un mundo mortal de clase 12 según los estándares galácticos. La mayoría de las especies ni siquiera pueden visitar nuestro planeta sin morir por la gravedad, la atmósfera o las bacterias. La comunidad galáctica nos considera bárbaros primitivos. Entonces, ¿por qué deberíamos involucrarnos? El almirante Chen se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la Tierra a sus pies. Océanos azules, nubes blancas y 7.000 millones de personas que se habían aferrado hasta allí. Hasta la cima de la cadena alimentaria en un planeta que intentó exterminar a todo lo que vivía. Y porque 46 civilizaciones escucharon un grito de auxilio y decidieron que no era su problema. Porque a veces lo único que se interpone entre la oscuridad y la luz es alguien demasiado estúpido para darse cuenta de cuando está derrotado. La votación fue unánime. 12 horas después, la almirante Chen se encontraba en el puente de la ESS Defiance, observando cómo la fuerza de tarea Lazarus se reunía en la órbita terrestre. 200 naves de diversos tamaños, desde enormes acorazados hasta ágiles destructores, 50.000 tripulantes, todos voluntarios. Sabían que quizá no regresarían. Vinieron de todos modos. La almirante llamó a su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una respuesta a nuestro mensaje a los cátaros. El holograma mostraba a la embajadora Seig, con el rostro lleno de confusión y desesperada esperanza. Almirante Chen, recibimos su transmisión, pero nuestros registros muestran que la Tierra es un mundo muerto. Su especie está catalogada como primitiva preconservadora. ¿Está seguro de que desea enfrentarse a los devoradores? La almirante Chen sonrió. Embajador, pidió ayuda. Somos lo que tiene. Estaremos allí en 18 días. Pero almirante, usted no lo entiende. Los devoradores han destruido civilizaciones mucho más avanzadas que la suya. Poseen armas capaces de destrozar planetas y escudos que absorben cualquier ataque energético. Sus naves parecen usar cohetes químicos primitivos y proyectiles metálicos. Así es, asintió la almirante Chen. A veces, lo primitivo es justo lo que se necesita. Mientras la fuerza de tarea Lázaro saltaba al hiperespacio, todas las grandes potencias de la galaxia observaban y esperaban.
La mayoría esperaba que la flota humana fuera destruida a las pocas horas de su llegada. Nunca antes se había detenido a los devoradores, pero nadie había enviado humanos para detenerlos. El viaje a los sistemas Kae duró 18 días a través del hiperespacio. La almirante Chen aprovechó cada hora para preparar su flota para lo que les aguardaba. Se encontraba en la sala de reuniones de la ESS Defiance, observando los rostros de los comandantes de su nave. Eran personas que se habían ofrecido como voluntarias para volar a lo desconocido y ayudar a completos desconocidos. Déjenme contarles sobre la Tierra, comenzó, activando la pantalla holográfica. La canica azul apareció, girando lentamente. La mayoría de las especies de la galaxia provienen de mundos jardín. Temperatura perfecta, clima apacible, sin animales peligrosos. La Tierra es diferente. Señaló varias regiones. Australia, donde la mitad de los animales son venenosos y la otra mitad intenta devorarte. El Amazonas, donde las plantas intentan matarte y los insectos transmiten enfermedades. Siberia, donde el frío puede congelarte la sangre. Las profundidades del océano, donde las criaturas viven en una oscuridad aplastante bajo una presión que aplastaría a la mayoría de las naves alienígenas. El comandante Martínez levantó la mano. Almirante, ¿por qué nos dice lo que ya sabemos? El almirante Chen sonrió. Porque la galaxia no lo sabe. Creen que somos primitivos porque usamos armas cinéticas y cohetes químicos. Creen que somos estúpidos porque luchamos en guerras en lugar de librarnos de todo con palabras. No entienden que no somos primitivos. Estamos optimizados. Cambió la pantalla para mostrar la anatomía humana. Venimos de un mundo donde todo intenta matarnos. Así que nos volvimos muy buenos en no morir. Nuestros huesos son lo suficientemente densos como para sobrevivir a impactos que destrozarían a otras especies. Nuestros músculos funcionan en una gravedad que aplastaría a la mayoría de los alienígenas. Nuestros cerebros están programados para encontrar patrones, resolver problemas y nunca rendirse. La capitana Santos se inclinó hacia adelante. ¿Qué tiene esto que ver con los devoradores? Todo, respondió la almirante Chen. Los devoradores han conquistado 43 especies. Todas lucharon de la misma manera. Armas de energía masivas, escudos complejos, formaciones perfectas, vuelo en línea recta, guerra matemática. Cambió a pantallas tácticas que mostraban batallas anteriores. Los devoradores se adaptan a patrones. Aprenden de cada encuentro y se vuelven inmunes a lo que los destruyó antes. Armas de energía. Desarrollan absorción de energía. Proyectiles cinéticos. Crean campos de deflexión. Cañones de plasma. Desarrollan resistencia al calor. Pero nosotros no luchamos así, dijo la comandante Leu, comenzando a comprender. Exactamente. Improvisamos. Hacemos trampa. Usamos tácticas que no tienen sentido lógico. Cuando nuestras naves sufren daños, seguimos luchando. Cuando nos superan en número, nos volvemos creativos. Cuando el plan no funciona, hacemos uno nuevo. La almirante Chen revisó la historia militar de la Tierra. Hemos luchado entre nosotros durante miles de años. Batallas navales y tormentas, combates aéreos y huracanes, guerra terrestre en desiertos, selvas, páramos árticos. Hemos aprendido a luchar en condiciones que matarían a la mayoría de los alienígenas incluso antes de que comenzara la batalla. La sala quedó en silencio mientras asimilaba las implicaciones. No eran solo una flota de rescate. Eran un arma evolutiva forjada en el fuego de un mundo agonizante. Hay algo más, continuó la almirante Chen. Nuestras naves. La pantalla mostraba secciones transversales de naves humanas comparadas con diseños galácticos estándar. Las naves alienígenas eran elegantes, eficientes, con conductos de energía lisos y una simetría perfecta. Las naves humanas parecían brutales en comparación, con sus ángulos agudos y sistemas redundantes. Las naves galácticas están construidas para condiciones perfectas, explicó. Cuando algo sale mal, dejan de funcionar.
Nuestras naves están construidas para resistir daños y seguir luchando. Múltiples cascos, sistemas de respaldo, anulaciones manuales para todo. Las diseñamos anticipando que las cosas salieran mal. El capitán Torres silbó suavemente. Porque en la Tierra, las cosas siempre salen mal. Cierto. Y tenemos una ventaja más. La expresión de la almirante Chen se tornó seria. La galaxia piensa con lógica. Calculan probabilidades, sopesan costos y beneficios, toman decisiones racionales. Por eso 46 civilizaciones les dijeron que no a los cátaros. No era lógico ayudar. Señaló a los comandantes reunidos. ¿Cuántos de ustedes hicieron cálculos antes de ofrecerse como voluntarios para esta misión? Nadie levantó la mano. ¿Cuántos sopesaron los beneficios estratégicos para la Tierra? De nuevo, silencio. ¿Cuántos de ustedes tomaron una decisión lógica basada en un análisis cuidadoso? La comandante Martínez intervino. Almirante, nos ofrecimos voluntarios porque la gente estaba muriendo y nadie más ayudaría. Eso no es lógico. Es justo, asintió la almirante Chen. Y eso es exactamente lo que quiero decir. No siempre tomamos decisiones lógicas. A veces tomamos decisiones humanas. Los siguientes días se dedicaron a la preparación. La flota humana practicó maniobras que parecerían descabelladas a los observadores galácticos. Naves volando a toda velocidad por campos de asteroides. Batallas simuladas donde naves con daños masivos seguían combatiendo. Ejercicios de abordaje donde los marines practicaban combate en gravedad cero con brechas. El Dr. Williams, científico jefe de la flota, informó a las tripulaciones sobre lo que sabían sobre la tecnología de los devoradores. Son entidades cristalinas, posiblemente basadas en silicio. Sus naves crecen en lugar de construirse. Parecen operar como una mente colmena con una coordinación perfecta entre naves. ¿Debilidades?, preguntó el comandante Santos. Desconocidas. Todas las especies que los han combatido han usado ataques basados en energía. No tenemos datos sobre cómo responden a armas cinéticas, explosivos químicos o abordajes. ¿Por qué no?, preguntó el capitán Lowe. El Dr. Williams parecía incómodo porque nadie lo había intentado nunca. La doctrina galáctica considera estas tácticas primitivas e ineficaces, pero no imposibles. No, simplemente a nadie se le ocurrió intentarlo. En el 15º día de viaje, recibieron otro mensaje de la embajadora Sepai. Su imagen apareció en la sala de reuniones, y los humanos pudieron ver el agotamiento en su rostro. Almirante Chen, los devoradores han tomado 3 mundos más. Tenemos menos de una semana antes de que lleguen a nuestros sistemas centrales. Nuestras flotas restantes se están replegando para presentar una última resistencia en nuestro mundo natal. Hizo una pausa. Debo preguntar de nuevo. ¿Está seguro de esto? Nuestros mejores científicos estiman que sus naves serán destruidas en cuestión de minutos tras el combate. La almirante Chen se puso de pie. Embajador, permítame contarle algo sobre los humanos. Venimos de un planeta donde el clima intenta matarnos. Los animales nos cazan por diversión y las plantas son venenosas. Hemos estado luchando contra todo pronóstico durante toda nuestra existencia. Señaló la pantalla táctica que mostraba la flota devoradora. Sus científicos probablemente tengan razón. Probablemente seremos destruidos. Pero aquí está el problema con los humanos. Somos demasiado tercos para saber cuándo estamos derrotados. La transmisión terminó y la almirante Chen se volvió hacia sus comandantes. ¿Alguna pregunta? El comandante Martínez levantó la mano. Solo una, almirante. Cuando les demostraremos a estos devoradores lo que un mundo mortal puede hacer. La almirante Chen sonrió. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un depredador que había estado cazando en un mundo donde todo era depredador. 3 días, comandante. 3 días y entenderán por qué la Tierra construye guerreros en lugar de poetas. Mientras la flota humana continuaba hacia la zona de batalla,
Estaciones de monitoreo a lo largo de la galaxia observaban su progreso. La mayoría de los observadores esperaban una derrota rápida. Los devoradores nunca habían sido detenidos antes, pero claro, nunca se habían encontrado con humanos. La flota humana salió del hiperespacio en el límite del sistema Cati, y la almirante Chen sintió que se le encogía el corazón ante lo que vio. La pantalla táctica se iluminó con miles de contactos rojos. Las naves devoradoras llenaban el espacio como un enjambre de insectos metálicos. Sus cascos cristalinos captaban la luz de la estrella moribunda. «Informe de estado», gritó. «Señora, detecto más de 8000 naves enemigas», informó el teniente Parker, con la voz tensa por la sorpresa. «Van desde el tamaño de una fragata hasta... Dios Todopoderoso, esa cosa es más grande que una luna». La almirante Chen estudió la formación. Los devoradores se movían con perfecta precisión, como bailarines en un ballet mortal. Sin desperdiciar movimiento, sin perder energía por ineficiencia. Era hermoso a la vez que aterrador. «¿Qué queda de la flota Cáter?», preguntó. 43 naves mantenían su posición alrededor del cuarto planeta. «Están transmitiendo solicitudes de rendición». En la pantalla apareció la embajadora Seppi. Su imagen parpadeaba con la interferencia de las enormes armas de energía que disparaban a lo lejos. El almirante Chen agradeció a las estrellas su presencia. «Pero deben ver que la resistencia es feudal. Ni siquiera podemos dañar sus naves». «¿Qué han intentado?», preguntó el almirante Chen. «Todo. Cañones de plasma, rayos de partículas, torpedos antimateria, armas gravitacionales. Nada funciona. Sus cascos se adaptan a cada ataque en cuestión de minutos». El almirante Chen asintió. «Embajador, quiero que retraiga sus naves a la distancia mínima de seguridad. Vamos a intentar algo diferente». «¿Diferente en qué sentido?». «Vamos a mostrarles lo que sucede cuando se amenaza a los amigos de la humanidad». La flota humana se dispersó en una formación que habría horrorizado a cualquier academia militar galáctica. Sin líneas definidas, sin precisión matemática. Las naves se movían como una manada de lobos. Cada nave mantenía la distancia justa para evitar la colisión, a la vez que se mantenían lo suficientemente cerca como para apoyarse mutuamente. Todas las naves. El almirante Chen transmitió. «Recuerden lo que hablamos. Nada de armas de energía hasta que yo dé la orden. Solo cinética. Y recuerden, cuando las cosas salen mal, nos adaptamos». La capitana Santos, a bordo de la ESS Vengeance, fue la primera en atacar. Su destructor rugió hacia la formación devoradora a máxima aceleración. Su tripulación se apretujó en sus asientos con fuerzas que habrían matado a la mayoría de los alienígenas. «Objetivo fijado», llamó a su oficial de armas. «Disparen todo», ordenó Santos. La Vengeance desató una tormenta de metal. Balas de cañón de riel moviéndose a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Misiles con ojivas nucleares y propulsores químicos. Anticuados penetradores de tungsteno disparados desde aceleradores magnéticos. Armas que la mayor parte de la galaxia consideraba primitivas y obsoletas. Las naves devoradoras reaccionaron con precisión mecánica, levantando escudos de energía y desplegando campos defensivos. Por un momento, pareció que el ataque humano fracasaría como todos los demás. Entonces, la primera bala del cañón de riel atravesó un escudo devorador como si fuera papel de seda. El casco cristalino de la nave se agrietó y comenzó a expulsar atmósfera. Las luces de emergencia parpadearon mientras la nave intentaba compensar un daño que nunca antes había sufrido. «Daño directo», gritó Santo. «¡Qué malditos!». Al otro lado del campo de batalla, escenas similares se desarrollaban mientras la flota humana se enfrentaba. Las defensas perfectas del devorador, diseñadas para detener las armas de energía, eran inútiles contra trozos de metal que se movían a una velocidad tremenda. Pero los devoradores aprendieron rápido. En cuestión de minutos, aparecieron campos magnéticos alrededor de sus naves.
diseñados para desviar los proyectiles humanos. Se están adaptando, informó el comandante Leu. Mi siguiente descarga causó daños mínimos. El almirante Chen sonrió con tristeza. Entonces es hora de la segunda lección. Todas las naves comienzan maniobras evasivas. Patrón Caos 7. La flota humana dejó repentinamente de luchar como una flota y comenzó a hacerlo individualmente. Las naves rompieron la formación y se dispersaron. Cada nave eligió su propio camino en la batalla. Algunas se lanzaron hacia el enemigo en ángulos suicidas. Otras usaron la gravedad de los asteroides cercanos para esquivar obstáculos. Algunas naves incluso apagaron sus motores y se desplazaron a la deriva, volviéndose invisibles para los sistemas de puntería de los devoradores. La formación enemiga, construida para la precisión matemática, comenzó a flaquear. Su mente colmena podía calcular respuestas perfectas a ataques organizados, pero el caos escapaba a su programación. El capitán Torres, al mando del crucero SS Relentless, se encontró rodeado por 6 naves devoradoras. La doctrina estándar le exigiría retirarse y reagruparse. En cambio, hizo algo que ningún comandante galáctico consideraría. Máxima potencia a los motores, ordenó. Vamos a embestir a ese grandullón, señor, preguntó su timonel. Me oyó. A veces la mejor manera de resolver un problema es ir directo a él. El implacable aceleró directamente hacia la nave devoradora más grande, con el casco rugiendo bajo la tensión. Las naves enemigas dispararon con todas sus fuerzas, pero Torres había aprendido algo de los enfrentamientos anteriores. Hizo girar su nave como si fuera una broca, presentando diferentes ángulos a las armas enemigas e impidiéndoles asestar un golpe mortal. En el último segundo, disparó sus cañones principales a quemarropa contra el casco del devorador, luego invirtió la velocidad de los motores y aprovechó la explosión para alejarse de la nave enemiga averiada. Torres, eso fue una locura. La voz del almirante Chen crepitó por el comunicador. Gracias, señora. Torres respondió alegremente. ¿Debería hacerlo de nuevo? Mientras tanto, el comandante Martínez estaba descubriendo otra ventaja de la ingeniería humana. Su nave, la ESS Defiant, había sufrido daños masivos. La mitad de su casco había desaparecido. El soporte vital fallaba y la mayoría de sus armas estaban desconectadas. Cualquier nave galáctica se habría considerado destruida, pero las naves humanas fueron construidas por personas que esperaban que todo saliera mal. Energía de emergencia para las armas restantes, ordenó Martínez. Sella las secciones dañadas y sigue luchando. Señor, estamos ventilando la atmósfera y el casco se está agrietando. Entonces lucharemos con trajes ambientales si es necesario. Los devoradores nunca se habían encontrado con algo así. Sus cálculos perfectos no podían explicar las naves que seguían luchando mientras se desmoronaban. Tripulaciones que reían mientras morían o tácticas que parecían no tener lógica alguna. Pero los humanos también estaban sufriendo pérdidas. La ESS Kerry recibió un impacto directo de un arma de energía devoradora y simplemente se desvaneció en un destello de luz. La ESS Freedom perdió sus motores y se desvió indefensa hasta que una nave devoradora consumió su casco. La almirante Chen observó su flota, agonizante, y sintió la furia fría que había convertido a los humanos en los depredadores máximos de la Tierra. Estos monstruos de cristalina creían que podían tomar lo que quisieran, destruir civilizaciones enteras, y nadie los detendría. Estaban a punto de aprender porque eso era un error. Todas las naves, transmitió, es hora de mostrarles lo que aprendimos de nuestros ancestros. Patrón Berserker. Las naves humanas supervivientes formaron una cuña y cargaron directamente contra el corazón de la flota devoradora. Sin maniobras sofisticadas, sin astucia táctica, solo pura agresión concentrada, respaldada por la furia de una especie que había ascendido a la cima de la cadena alimentaria de un mundo mortal. Los cátaros, observando desde una distancia segura, apenas podían creer lo que veían. No se retiran, susurró la embajadora Xi.
Los superan en número 100-1 y están atacando. Almirante, dijo su ayudante en voz baja. Leo daños masivos a la flota humana. ¿Por qué no se retiran? Seppi estudió la pantalla táctica, intentando comprender a estas extrañas criaturas que habían venido a ayudar a su gente. No creo que sepan cómo, dijo finalmente. No creo que la retirada sea parte de su naturaleza. La batalla se prolongó durante 6 horas. Al terminar, la formación devoradora se había roto y se retiraba. Habían perdido más de 3000 naves contra 200 humanas. Pero lo más importante, habían perdido algo más. Por primera vez en su existencia, los devoradores se habían topado con un enemigo que no podían comprender, predecir y al que no se podían adaptar con la suficiente rapidez. Mientras la flota enemiga se retiraba para reagruparse, la almirante Chen observó lo que quedaba de su fuerza. 67 naves, la mayoría dañadas, tripuladas por personas que deberían haber muerto, pero que, de alguna manera, seguían luchando. La almirante llamó a su oficial de comunicaciones. Los cátaros solicitan permiso para subir a bordo. De acuerdo, respondió Yen. Creo que es hora de que conozcan a verdaderos mortales. La embajadora Seppi subió a bordo de la ESS. Desafío e inmediatamente se sintió mal. La gravedad era aplastante, como caminar a través de un líquido espeso. El aire quemaba sus pulmones con su contenido de oxígeno. Incluso la iluminación era dura y brillante, diseñada para criaturas con ojos diferentes. Pero fueron los propios humanos los que realmente la impactaron. La almirante Chen se encontraba en la sala de reuniones dañada, con el uniforme rasgado y manchado de sangre, y una venda cubriendo un lado de su rostro. A su alrededor estaban los comandantes de naves supervivientes, y Seppi pudo ver que cada uno de ellos llevaba las marcas de la batalla. Quemaduras, cortes, agotamiento escrito en cada línea de sus rostros. Sin embargo, sonreían. «Bienvenido a bordo, embajador», dijo la almirante Chen. «Disculpen el desorden. Hemos estado un poco ocupados». Seppi miró alrededor de la habitación. Cables expuestos colgaban del techo. Marcas de quemaduras decoraban las paredes. A través de una ventana agrietada, pudo ver el espacio lleno de escombros de la batalla. «Almirante, sus bajas», como ella comenzó. «Somos aceptables», respondió Chen con firmeza. «Sabíamos el costo cuando llegamos aquí. La pregunta es, ¿son listos para luchar?» «Lucha, pero almirante, intentamos luchar. Nuestras armas son inútiles contra ellos». La capitana Santos dio un paso al frente, con el brazo izquierdo en cabestrillo. «Embajador, ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué hacía su gente antes de que llegaran los devoradores? Éramos artistas, poetas, filósofos. Construimos hermosas ciudades y creamos obras de arte que perduraron durante milenios. Y eso es maravilloso», dijo Santos. «¿Pero alguna vez han tenido que luchar por su supervivencia?» Los 4 ojos de Seppi parpadearon confundidos. ¿Luchar? ¿Por qué lucharíamos? Resolvemos las disputas mediante el diálogo y el compromiso. Los humanos intercambiaron miradas. El comandante Martínez habló. «Embajador, con respeto. Los devoradores no quieren discutir nada. Quieren devorar sus planetas. No pueden negociar con algo que los ve como alimento. ¿Pero qué más podemos hacer? Sus naves son magníficos guerreros, pero ni siquiera ustedes pueden enfrentarse a toda su flota». El almirante Chen activó la pantalla holográfica. Mostraba a las fuerzas devoradoras reagruparse en el borde del sistema, su número aún abrumador a pesar de las pérdidas. «Tienes razón», admitió Chen. «En una lucha directa, perderemos. Tienen demasiadas naves y aprenden de cada encuentro. Para mañana, se habrán adaptado a nuestras armas cinéticas». Seppi sintió que se le encogía el corazón. «Entonces es inútil». «No», dijo Chen con esa sonrisa depredadora. «Solo significa que tenemos que ser creativos. Durante las siguientes horas,
Los humanos hicieron algo que asombró a los cátaros. En lugar de planear una acción defensiva o prepararse para la retirada, comenzaron a planear un ataque que parecía una completa locura. «Vamos a abordar sus naves», explicó el comandante Torres, con el ojo izquierdo hinchado y cerrado por su anterior embestida. «¿Abordarlas?», jadeó Seppi. «Pero eso es imposible. Sus cascos son cristalinos. Regeneran el daño. E incluso si pudieras entrar, la atmósfera es corrosiva para la mayoría de las formas de vida». «La mayoría de las formas de vida», asintió el capitán Santos. «Pero venimos de un planeta donde la lluvia es ácida y el aire intenta envenenarnos. Nuestros marines se entrenan en volcanes activos y cuevas submarinas. La atmósfera corrosiva es solo martes para nosotros». El plan que describieron no se parecía a nada en la doctrina militar galáctica. Pequeños equipos de humanos usarían sus naves dañadas como vehículos de reparto, embistiendo directamente contra los cascos de los devoradores. Los marines entonces se abrirían paso hasta los centros de control de las naves enemigas y colocarían explosivos. «Lo mejor», explicó el teniente comandante Jackson Torres, comandante de la flota, «es que no se lo esperarían. Todas las especies contra las que han luchado usan armas de largo alcance y formaciones perfectas. Nadie se les ha acercado y les ha dado un puñetazo en la cara». Seppi observó fascinado cómo los humanos se preparaban para su misión. Los marines probaron su equipo en condiciones que matarían a la mayoría de las especies galácticas. Practicaron el combate en gravedad cero con brechas en el casco, simularon combate en atmósferas tóxicas y ensayaron abordajes mientras su nave de transporte estaba bajo fuego enemigo. «¿No temes a la muerte?», le preguntó al comandante Torres mientras éste revisaba su blindaje. Torres la miró sorprendido. «Por supuesto que sí. El miedo te mantiene vivo, pero no te impide hacer lo que hay que hacer». «No entiendo. Si tienes miedo, ¿por qué no te retiras?». «Porque la gente cuenta con nosotros», dijo Torres simplemente. «Ustedes son gente, y cuando alguien cuenta con nosotros, no nos rendimos. Así somos». El ataque comenzó al amanecer, hora de la nave. La flota devoradora había formado un nuevo patrón defensivo diseñado para contrarrestar las armas cinéticas humanas. Los escudos de energía pulsaban en ondas sincronizadas, creando campos superpuestos que podían desviar proyectiles. «Parece que aprendieron de ayer», observó el capitán Lowe. «Bien», respondió el almirante Chen. «Hora de enseñarles algo nuevo». La flota humana cargó de nuevo, pero esta vez no intentaban ganar una batalla espacial. Intentaban entregar un mensaje escrito con explosivos y sellado con determinación humana. La capitán Santos pilotó su destructor gravemente dañado directamente hacia la nave devoradora más grande. Su nave crujía y chispeaba mientras el fuego enemigo atravesaba su blindaje restante. «Brecha en el casco en las cubiertas 3 a 7», informó su oficial de control de daños. «Mamparos de emergencia apenas resisten». «Entonces sigamos volando», dijo Santos con gravedad. «Marines, prepárense para el abordaje». El Vengeance se estrelló contra el casco de la nave devoradora como un misil guiado. El blindaje de cristalina se agrietó y se hizo añicos, creando una brecha que los equipos de marines podrían explotar. Antes de que la nave enemiga pudiera regenerar su daño, 30 humanos con armadura servo estaban dentro de su casco. Lo que encontraron dentro desafiaba toda descripción. La nave devoradora estaba viva, sus pasillos latían con maquinaria orgánica. Crecimientos de cristalina cubrían las paredes, latiendo con patrones bioluminiscentes que podrían haber sido comunicación o dolor. «Esto es como luchar dentro del sistema circulatorio de alguien», murmuró la sargento Williams mientras su equipo avanzaba por los estrechos pasajes. «Manténganse concentrados», respondió la comandante Torres por el comunicador. «Encuentren el nodo central y coloquen las cargas». Los marines se abrieron paso a las profundidades de la nave, encontrando una resistencia sin precedentes en su entrenamiento. Las defensas internas de la devoradora no eran soldados en el sentido tradicional. Eran extensiones de la propia nave,
crecimientos de cristalina que podían transformarse en armas o barreras. Pero los humanos se adaptaron. Cuando los pasajes se volvieron demasiado estrechos para su armadura, la abandonaron y lucharon con trajes ambientales. Cuando sus armas de energía fueron absorbidas por los cristales, tras las paredes, cambiaron a explosivos químicos y balas anticuadas. El frente de contacto llamó al cabo Davis. Algo enorme se acercaba por el pasillo principal. Lo que emergió fue combustible de pesadilla. Mitad máquina, mitad criatura orgánica. Fluyó por el pasillo como metal líquido, gracias a la inteligencia depredadora. Su superficie se onduló con campos defensivos que deberían haber detenido cualquier arma convencional. Davis hizo lo que cualquier humano haría ante lo imposible. Improvisó. «Oye, feo», gritó, quitando la anilla de una granada de fósforo blanco. «Mastica esto». La explosión llenó el pasillo de sustancias químicas ardientes que devoraron tanto el metal como la carne. El devorador se retorció y colapsó. Sus defensas perfectas eran inútiles contra armas diseñadas para la guerra de trincheras en la tierra. Al otro lado de la flota enemiga, se repitieron escenas similares mientras los marines humanos se abrían paso a través de naves que nunca antes habían sido abordadas. Lucharon en condiciones que habrían matado a cualquier otra especie, usando armas que la civilización galáctica había abandonado siglos atrás. Los devoradores intentaron adaptarse. Pero, ¿cómo te adaptas a enemigos que cambian de táctica cada pocos minutos? ¿Cómo te defiendes de criaturas que ven cada revés como un rompecabezas por resolver? En el centro de mando de la nave insignia, el comandante Torres plantó la carga explosiva final mientras su equipo contenía el último intento desesperado del enemigo por detenerlos. «Cargas listas», informó. 30 segundos para la detonación. Todos los equipos, aquí el almirante Chen, tienen 10 segundos para despejar. «Negativo», respondió el almirante Torres con calma. «No lo lograremos». Hubo silencio en el comunicador por un momento. Luego, la voz del almirante Chen se tensó por la emoción. «Entendido, comandante. Ha sido un honor. Igualmente, almirante. Dígale a mi esposa que cumplí mi promesa». Las explosiones destrozaron la flota devoradora como una reacción en cadena. Naves que habían sobrevivido a la potencia de fuego de civilizaciones enteras fueron destripadas desde dentro por cargas colocadas por humanos que se negaron a rendirse. Cuando el humo se disipó, la flota devoradora estaba destrozada. No destruida, pero dañada de formas que nunca antes habían experimentado. Por primera vez en su existencia, se enfrentaron a un enemigo imposible de calcular, predecir o adaptar con la suficiente rapidez. Mientras las naves enemigas supervivientes comenzaban a retirarse, la embajadora Seai se encontró llorando por los humanos que habían muerto para salvar a su pueblo. ¿Por qué?, le preguntó al almirante Chen. ¿Por qué sacrificar tanto por desconocidos? Chen observó el campo de escombros que contenía los restos de héroes cuyos nombres jamás serían olvidados. Porque, dijo en voz baja, alguien tenía que hacerlo, y nosotros estábamos aquí. 3 días después del abordaje, los sensores de largo alcance detectaron la peor noticia posible. La flota devoradora regresaba y traían refuerzos. La almirante Chen se encontraba en el puente de su nave insignia dañada, observando cómo la pantalla táctica se llenaba con más contactos rojos de los que jamás había visto juntos. «¿Números?», preguntó en voz baja. 12.000 naves, almirante, informó el teniente Parker con voz apenas firme. Han llamado a todas las naves de sus otras campañas. El almirante Chen asintió. Tenía sentido. Los humanos los habían lastimado, los habían confundido, les habían mostrado algo que nunca antes habían visto. Los devoradores estaban trayendo todo lo que tenían para eliminar esta nueva amenaza. Estado de nuestra flota: 41 naves aún operativas. La mayoría funciona con energía de emergencia y repuestos. 41 naves contra 12.000. Incluso para los estándares humanos, esas eran probabilidades imposibles.
La almirante llamó a su oficial de comunicaciones. La embajadora Sepai solicita hablar con usted. El holograma se encendió, mostrando a la embajadora cátara en el puente de su nave insignia. Tras ella, Sepai pudo ver los rostros de su tripulación, todos mirando a su líder en busca de orientación. Almirante Chen, comenzó Sepai. Nuestros escáneres de largo alcance confirman sus lecturas. El enemigo ha traído a toda su fuerza. Esto claramente supera lo que cualquiera podría esperar que enfrentaran. La almirante Chen esperó. Podía adivinar lo que vendría después. Hemos preparado naves de evacuación para su gente. La embajadora continuó. Su sacrificio ya ha salvado millones de vidas cátaras. No hay vergüenza en retirarse ahora. La embajadora Chen respondió. ¿Cuántos de los suyos quedan en los mundos restantes? Aproximadamente 8.000 millones en 4 planetas. Y si nos retiramos, Sepi se rindió. Todos morirán. Los devoradores no hacen prisioneros. La almirante Chen miró alrededor de su puente. Su tripulación había estado escuchando la conversación, y pudo ver la decisión en sus rostros antes de que ninguno de ellos hablara. Almirante, dijo el capitán Santos por la voz, la venganza se mantiene firme con oraciones y cinta adhesiva, pero luchará. La implacable está lista, añadió el comandante Torres. Una a una, todas las naves supervivientes informaron lo mismo. Se quedarían. Lucharían. Probablemente morirían, pero no abandonarían al pueblo cátaro. La almirante Chen sonrió, sintiéndose orgullosa de su especie en ese momento. Embajador, gracias por la oferta, pero no vinimos hasta aquí para huir al final. Pero, almirante, no es posible que sobreviva a esta batalla. Probablemente tenga razón, admitió Chen. Pero hay algo sobre los humanos que la galaxia necesita entender. No luchamos batallas porque creamos que podemos ganarlas. Las luchamos porque hay que lucharlas. Las siguientes horas transcurrieron en una preparación frenética. Cada nave aprovechó el tiempo para hacer las reparaciones que pudo, redistribuir munición y despedirse de sus seres queridos en la Tierra. Los humanos sabían que estaban a punto de morir, pero lo afrontaron con la misma determinación férrea que había llevado a su especie de las cuevas a las estrellas. El Dr. Williams, el científico de la flota, hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Almirante, llamó emocionado desde su laboratorio. He estado analizando los restos de las naves devoradoras destruidas. Creo que sé por qué nuestras acciones de abordaje funcionaron tan bien. Explíqueme. Su mente colmena no es solo psicológica. Se basa en la tecnología cuántica y utiliza partículas entrelazadas para mantener la comunicación instantánea en toda su flota. Pero hay una debilidad. Chen se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de debilidad? No pueden gestionar el caos real. Todo su sistema se basa en patrones predecibles y precisión matemática. Cuando introdujimos aleatoriedad genuina en sus naves, se produjeron fallos en cascada en su red. ¿Qué significa eso para nosotros? La doctora Williams sonrió, y fue una expresión que habría aterrorizado a cualquier devorador que la entendiera. Significa que no tenemos que destruir su flota. Solo tenemos que romper su red. El plan resultante era descabellado, incluso para los estándares humanos. Utilizarían las naves que les quedaban no como armas, sino como generadores de caos. Cada nave atacaría de forma diferente, utilizando patrones aleatorios imposibles de predecir ni contrarrestar. La clave, explicó la doctora Williams, es que no podemos coordinar nuestras acciones. En cuanto empecemos a trabajar juntos siguiendo un patrón predecible, su mente colmena se adaptará. Tenemos que luchar individualmente, cada nave haciendo lo que parezca correcto en ese momento. La almirante Chen transmitió el plan a su flota. Damas y caballeros, esto es todo. Sin formaciones, sin ataques coordinados, sin planes de batalla. Quiero que cada nave elija objetivos al azar y ataque usando el método que les parezca mejor en ese momento. Invéntenlo sobre la marcha. El almirante, el capitán Leu, preguntó,
¿Qué pasa si nos golpeamos accidentalmente? Entonces nos disculpamos y seguimos luchando, respondió Chen. El objetivo no es ganar limpiamente. El objetivo es crear tanto caos que su mente colmena se derrumbe. La flota devoradora llegó en perfecta formación, una expresión matemática de muerte coordinada. 12.000 naves moviéndose en perfecta armonía, sus armas cargando en patrones sincronizados, su estrategia calculada para eliminar la amenaza humana con eficacia. Habían aprendido de sus encuentros anteriores. Los escudos de energía estaban configurados para detener las armas cinéticas. Las formaciones defensivas estaban diseñadas para evitar abordajes. Cada lección de sus derrotas se había incorporado a sus nuevas tácticas. Lo que no esperaban fue lo que realmente sucedió. La flota humana se dispersó como hojas en un huracán. Cada nave voló en una dirección diferente, a una velocidad diferente, usando tácticas diferentes. El capitán Santos se dirigió directo hacia la formación enemiga a máxima aceleración. El comandante Martínez apagó todos sus sistemas y se desvió, fingiendo ser escombros. El capitán Lu voló en espiral mientras disparaba al azar al espacio. Para un observador externo, parecía una locura total. Los humanos parecían haber perdido toda disciplina, toda coordinación, todo sentido del orden militar, y ese era precisamente el punto. La mente colmena devoradora intentó calcular las respuestas a los ataques humanos, pero no había nada que calcular. ¿Cómo predecir las acciones de un enemigo que no sabe qué va a hacer a continuación? El capitán Torres se encontró frente a una formación de 50 naves devoradoras. La táctica estándar le exigía retirarse y esperar apoyo. En cambio, hizo algo sin sentido alguno. Abrió un canal de calma y comenzó a cantar. ¡Qué gracia tan dulce! Su voz resonó en el espacio. Eso salvó a un desgraciado como yo. Las naves devoradoras dudaron. Su mente colmena luchaba por procesar esta nueva forma de comunicación. En ese momento de confusión, Torres disparó todas sus armas y embistió la nave enemiga más cercana sin dejar de cantar. En el campo de batalla, se produjeron actos similares de hermosa locura. El comandante Davis hizo retroceder su nave mientras disparaba misiles en todas direcciones. El capitán Rodríguez usó las luces externas de su nave para emitir lo que parecían señales aleatorias, pero en realidad era un antiguo mensaje humano en código Morse. ¿Recuerdan el Álamo? La formación del devorador comenzó a desmoronarse. Naves que se habían movido en perfecta coordinación durante millones de años de repente no pudieron predecir dónde estarían sus aliados al siguiente segundo. Su red de comunicación cuántica, diseñada para las matemáticas, la precisión mecánica empezó a producir errores ante el caos genuino. La almirante Chen observó el desarrollo de la batalla y se dio cuenta de algo maravilloso. Su flota estaba perdiendo en todos los sentidos. Las naves estaban siendo destruidas, las armas se estaban quedando sin munición y los humanos eran ampliamente superados en número, pero ganaban donde importaba. Todas las naves, transmitió. Leo fallos en cascada cuántica en toda la flota enemiga. Sigan haciendo lo que estén haciendo. El final llegó de repente. La capitana Santos, con su nave unida por la determinación y los parches de emergencia, realizó un último intento contra la nave de mando devoradora. Sus motores fallaban, sus armas estaban vacías y su casco estaba más completo que metal. Al acercarse a la enorme nave enemiga, activó su secuencia de autodestrucción y abrió todos los canales de comunicación. Esto es por la Tierra, dijo con claridad. Y por gente que nunca hemos conocido y que merecía algo mejor que morir sola. La explosión no fue solo física. La resonancia cuántica de la destrucción de su nave en el centro exacto de la formación devoradora envió un pulso de retroalimentación a toda su red. 12.000 naves, todas conectadas por entrelazamiento cuántico, experimentaron repentinamente el mismo fallo del sistema en el mismo instante. La mente colmena se hizo añicos como un cristal golpeado por un martillo. A través del espacio,
Las naves devoradoras comenzaron a desviarse mientras su inteligencia controladora se fragmentaba en miles de millones de fragmentos confusos. Algunas naves huyeron en direcciones aleatorias. Otras simplemente dejaron de moverse. Unas pocas comenzaron a atacar a sus propios aliados mientras su programación colapsaba por completo. Cuando el caos finalmente se asentó, la amenaza devoradora había terminado. No destruida, sino rota sin posibilidad de reparación, su perfecta unidad se había convertido en su debilidad fatal ante un enemigo que encarnaba el caos. De las 41 naves humanas que habían entrado en batalla, solo 7 permanecieron. De los 50.000 humanos que habían abandonado la Tierra, menos de 12.000 sobrevivieron. Mientras las naves de rescate de toda la galaxia llegaban para presenciar lo imposible, la almirante Chen se paró en su puente destrozado y contempló las estrellas. Los cataríes estaban a salvo. Una especie entera continuaría existiendo porque los humanos habían decidido que valía la pena morir por ella. El almirante llamó al embajador Si por el comunicador. ¿Cómo podremos saldar semejante deuda? Chen sonrió, pensando en todos los humanos que jamás volverían a ver la Tierra. Solo recuérdenos, embajador. Recuerde que cuando la galaxia necesitaba héroes, vinieron de un pequeño planeta azul donde todo intenta matarte.